Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos a otro estudio más de la palabra de Dios. Agradecemos a nuestro Dios porque nos permite poder predicar su palabra. Les mandamos un cordial saludo a todos nuestros hermanos que nos sintonizan en todas partes del mundo, los hermanos de Florida, los hermanos de Ecuador, de Colombia, de Chile, de Perú y hermanos que nos sintonizan de Roma y de todas partes del mundo. Glorificamos a nuestro Dios porque es una bendición usar este medio y así poder llegar con la verdad presente a todos los lugares del mundo. Esperamos, hermanos, que este canal sea de mucha bendición para muchas personas que no conocen la verdad presente y que con este medio puedan ellos aceptar el Evangelio y puedan entregar su vida a Jesús a través de las verdades que se presentan en este canal. Así que todo es para glorificar a Dios. Agradecemos a nuestros hermanos que oran por este ministerio y oran por mi persona para que Dios me dé inteligencia, sabiduría, para que pueda llevar el Evangelio en todas las plataformas que existen en este momento. Hermanos, vamos a iniciar haciendo una oración porque quiero presentarles un tema de suprema importancia, un tema de vida y muerte. Vamos a orar. Señor que estás en el cielo, agradecido sea tu nombre porque nos permites poder predicar tu palabra. Bendice las personas que van a escuchar tu palabra a través de este medio. Bendice tu siervo que sea un portavoz para que pueda darse a expresar, pueda darse a entender y que tu palabra sea diáfana, clara y precisa. Bendice las personas que aún no conocen el Evangelio, que a través de este medio puedan conocer el mensaje y que tarde o temprano ellos puedan entregar su corazón a ti. Gracias, Señor, por tu misericordia. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos. ¿De qué se trata el estudio? Como todos saben, hermanos, aquí estudiamos la Biblia. La Biblia es el libro sagrado de Dios que tiene preciosas gemas para nuestra vida espiritual. Y para encontrar esas gemas y ese tesoro hay que cavar profundo, hay que escudriñar. El objetivo de este canal es presentar la verdad bíblica, no presentar opiniones personales o credos, sino presentar la verdad bíblica que exalta Dios a través de su palabra. Quiero en este momento presentarles para que entendamos de que el error, las falsas enseñanzas, los falsos maestros y todo tipo de error doctrinal no se levanta fuera de la iglesia, se levanta dentro de la iglesia. Y esto siempre ha sido así. El diablo no cambia sus métodos, lo que hace es refinarlos. Y si usted y yo no conocemos las tácticas de Satanás, vamos a ser arrastrados por el error. Así que vamos a demostrar bíblicamente de que el error no se levanta fuera del pueblo, sino que se levanta dentro del pueblo. Y esto siempre ha sido así desde el principio. Vamos a ver algunas citas bíblicas que lo demuestran. Y quiero iniciar con Deuteronomio 3, versículo 1 al 4. El diablo, para infiltrar el error, la apostasía y la falsa doctrina, usa a las cabezas del pueblo, a la cabeza del pueblo en el liderazgo. El liderazgo en el pueblo de Israel caía sobre los reyes, los sacerdotes y los profetas. Estos eran los medios por los cuales Dios se comunicaba con el pueblo. Así que el diablo también se iba a la cabeza del liderazgo para poder infiltrar errores y apostasía al pueblo de Israel. Y aquí vemos un ejemplo cómo Satanás levanta a falsos profetas y los levanta dentro del pueblo. Noten que no es afuera. Nosotros creemos de que los peores enemigos del pueblo están fuera. Es cierto que aquellos son enemigos, pero los peores enemigos están dentro. El error más peligroso es el error que se levanta dentro de la iglesia.
Es un error mezclado con verdad, es un error mezclado con suficiente verdad y con una pizca de mentira para que el error se mezcle con táctica. Aquí vemos en Deuteronomio 13, versículo 1 al 4, noten cómo dice, aquí es la primera vez que se menciona un falso profeta. Cuando se levantara en medio de ti, profeta, noten dónde se levanta, en medio de ti, o sea, está hablando del pueblo. Cuando se levantare en medio de ti, profeta o soñador de sueños, estos eran los medios por los cuales Dios daba mensajes a los profetas, o soñador de sueños, y te anunciara señal o prodigio. Interesante. O sea que muchas veces los milagros pueden cumplirse, porque aquí dice, y te anunciara señal y prodigios, y te anunciara señal o prodigio que él te anunció diciendo. Pero noten qué es lo que enseñan con su lengua. Hacen señales, se autoproclaman que tienen la verdad, se autoproclaman que son mensajeros de Dios, en este caso profeta. Pero noten qué es lo que enseñan con su lengua. Con su lengua enseñan el error, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. Y dice Dios, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma y con toda vuestra mente. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis y guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, y a él serviréis y a él seguiréis. Noten, si ustedes leyeron estas citas conmigo, vamos a notar de que un falso profeta lo que hace es engañar al pueblo usando su lengua, diciéndole cosas que van en contra de los estatutos de Dios. Y aquí vemos de que Dios dice, a Jehová tu Dios seguiréis y guardaréis sus mandamientos. O sea, la mejor forma para autoprotegerse de cualquier error doctrinal, de cualquier apostasía, de cualquier falsa enseñanza, de cualquier falsa doctrina y de cualquier falso profeta o falso maestro, es obedeciendo los mandamientos de Jehová tu Dios. Esa es la protección del pueblo de Dios. Aquí dice, a él temeréis, guardaré sus mandamientos y escucharé su voz. Y es evidente, hermanos, cuando el pueblo de Israel se extraviaba de los mandamientos de Dios, es que inmediatamente iba a seguir a los Baales y a estas clases de falsos maestros. Aquí vemos, pero quise sacarles esta cita para demostrarles que los falsos maestros se levantan en medio de ti, en medio del pueblo. O sea que allá afuera vemos falsos maestros. Sí, hay muchos falsos maestros en las iglesias protestantes y hemos desenmascarado muchos falsos maestros que tuercen y manipulan la Biblia. Falsos maestros que están allá afuera del catolicismo y el protestantismo apóstata, torciendo la Biblia y enseñando errores doctrinales para engañar a sus feligreses. Sí, esos son falsos maestros. Pero aquí estamos tocando otra clase de falsos maestros y de falsos profetas, y son más peligrosos porque se levantan en medio de ti. Noten cómo dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 1 al 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. En el pueblo de Israel, ¿dónde se levantaban? En medio del pueblo. Como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías. Noten cómo se infiltra el error a la iglesia encubiertamente, o sea, con un ropaje de verdad. Y como les dije al principio, que el error para introducirse en la iglesia y contaminar la iglesia es que Satanás mezcla mucha verdad con un poco de error. Y el diablo sabe de que un poquito de levadura leuda toda la masa. Y noten cómo dice, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones. Es evidente que siempre los falsos maestros tienen gente que les sigue.
Siempre los charlatanes tienen gente que les sigue, y la evidencia es de que esta gente que sigue los falsos maestros y los idólatra, estos falsos maestros, es porque no estudian las Escrituras. Vamos a ver al final de este estudio que el amor forma para conocer quién es un falso maestro es con las Escrituras, haciendo uso de la ley y los testimonios. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad es blasfemado. O sea que predicar errores, enseñar errores, la verdad es blasfemada. Interesante. Noten que Pedro también está diciendo que los falsos maestros se levantan en medio del pueblo, se hacen pasar como verdaderos maestros para introducir sus errores doctrinales. Esto lo corrobora la sierva del Señor en el libro Mensajes Selectos, tomo 3, página 454, párrafo 1. Habrá aún entre nosotros. ¿A dónde? Entre nosotros, no allá afuera. El diablo los tiene tan engañados a nosotros que estamos poniendo la mirada solamente, noten lo que dije, solamente, en el Vaticano, en el protestantismo apóstata. Y sí, hay que tener la mirada allá, hay que seguir la agenda geopolítica del papado, hay que estar pendiente de los tejes y manejes que está preparando el Papa Francisco para establecer el nuevo orden mundial. Hay que poner la mirada en el Vaticano, pero no nos olvidemos de poner un ojo acá dentro de la iglesia. Tengamos un ojo, podemos usar ese ejemplo, tengamos un ojo allá en el Vaticano y tengamos el otro ojo aquí en la iglesia, porque el error más peligroso es el que se levanta en la iglesia. Habrá aún entre nosotros mercenarios, lobos con vestidos de oveja, que persuadirán a algunos del rebaño, no todos, a algunos del rebaño de Dios para presentar sacrificios a otros dioses delante del Señor. Jóvenes que no están establecidos, arraigados, afirmados en la verdad, serán corrompidos y arrastrados por ciegos que guían a otros ciegos. Aquí habla de ella, de los jóvenes que son arrastrados. Es evidente, hermanos, hoy en día se está levantando una generación de jóvenes, no todos, pero una generación de jóvenes ignorantes de la Biblia y el espíritu de profecía, que solamente saben de show y payasadas. Pero son pocos los que saben de la Biblia y el espíritu de profecía. Aquí dice que los jóvenes que no están establecidos, arraigados y afirmados en la verdad, serán corrompidos y arrastrados por ciegos que guían a otros ciegos. Y los impíos, los despreciadores que dudan y perecen, que desprecian la soberanía del anciano de días y colocan el trono de un falso Dios, un ser de su propia definición, un ser totalmente semejante a ellos mismos, serán agentes en las manos de Satanás para corromper la fe de los incautos. Hermanos, esta cita no está hablando de afuera. Esta cita, la sierva del Señor está hablando de la iglesia adventista, que estos lobos vestidos de piel de oveja se levantarán dentro de la iglesia para arrastrar a jóvenes incautos, a jóvenes ignorantes de las Escrituras, que no están establecidos en la verdad y afirmados en la verdad bíblica. Ella lo dice, no me lo estoy inventando yo. Así que si ustedes quieren repetir este estudio o este sermón que estamos dando, no vaya a decir el hermano Rafael dijo, diga usted escrito está. No me ande metiendo a mí, porque lo que estamos estudiando es la Biblia y el espíritu de profecía. Le estoy demostrando que el error siempre se levanta dentro de la iglesia. Noten cómo dice Hechos 20, versículo 28 al 30. Ahora esto es más interesante y más aterrador. ¿En qué sentido lo digo? Porque el error no inicia primordialmente en los miembros de banca. El error inicia en el liderazgo del pueblo de Dios. Y vamos a ver de qué eso dice la palabra de Dios, no el hermano Rafael. ¿Qué dije? Lo dice la palabra de Dios, que el error inicia en el liderazgo de la iglesia. Noten lo que dice Pablo antes de partir.
el apóstol Pablo con ojos llorando. Esa es la impresión que da el capítulo donde está hablando él, escribiendo esto, y Lucas lo registra. Se nota que el apóstol Pablo estaba con una gran tristeza profunda, y yo creo que estaba llorando cuando estaba platicando con los ancianos de la iglesia, los líderes de la iglesia, y noten cómo se expresa Pablo con palabras. Se ve que como que se estaba quebrantado de su voz cuando alguien está llorando. Hechos 20, versículo 28 al 30. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo los ha puesto como obispos. ¿A quiénes le está dirigiendo Pablo estas palabras? A los obispos. Cuando la Biblia enseña o usa el término obispo, no se refiere al obispo en el contexto del sistema católico romano. Estos obispos de este sistema son una copia del falso sacerdocio del culto a Baal. Cuando la Biblia habla de obispos, en el griego es presbítero, se refiere a ancianos de la iglesia, a hombres consagrados de Dios que cuidaban el rebaño. No se refiere a sacerdotes apóstatas del catolicismo romano. Aclaro este punto porque muchos hermanos que son ingenuos creen de que porque la Biblia usa el término obispos se refiere al obispo de Roma. Negativo. Aquí Pablo está hablando del liderazgo de la iglesia, de los ancianos de la iglesia, porque el Espíritu Santo os ha puesto como obispos. ¿Pero para qué? Para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. Hermanos, quiero hacer un paréntesis aquí. Si usted es anciano de la iglesia, usted es ministro de la iglesia o pastor de la iglesia, secretario de campo o presidente de división o misión o de asociación, no sé de qué, la iglesia no es suya. La iglesia no es de ningún anciano, así que no pretenda querer manipular a la iglesia porque usted tiene autoridad. Aquí dice Pablo que la iglesia es del Señor, y si nosotros como líderes de la iglesia, Dios nos ha colocado en algún puesto de la iglesia, ha sido para que la cuidemos, no para que la maltratemos, no para que los hagamos dueños de ella. La iglesia es propiedad de Cristo. Digo esto porque se puede dar el caso que hay quienes creen de que solamente sus opiniones valen, porque creen de que la iglesia es como su casa, que en su casa manda y hace lo que quiere. La iglesia no es propiedad suya, la iglesia es propiedad de Dios, porque la compró con su sangre, con la sangre de su Hijo. Y noten cómo dice Pablo: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros. ¿Cómo? Repita conmigo: en medio de vosotros. ¿De quién? De los obispos, de los ancianos, de los líderes de la iglesia. En medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a sus discípulos. Tremendo, hermanos, terrible. Esto es terrible, hermano. Pablo está diciendo que la apostasía, el error y la falsa doctrina se levanta en medio de los obispos, de los líderes de la iglesia. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a sus discípulos. Elena de White dijo, hablando de esto, que muchos ocuparán nuestros púlpitos sosteniendo la infernal tea satánica, hablando de los púlpitos adventistas. Satanás, y eso lo estamos viendo hoy en día, hermanos, Satanás ama levantar dentro de la iglesia y predicar en los púlpitos adventistas una infernal tea satánica. Muchos han leído esa cita que les estoy diciendo. Muchos usarán nuestros púlpitos para sostener la infernal tea satánica, refiriéndose que desde los púlpitos se va a enseñar errores doctrinales donde el pueblo mejor enseñe, donde estos falsos maestros enseñan al pueblo a obedecer a las autoridades en lugar de obedecer a Dios su palabra. Falsos maestros. Ahora, les voy a mostrar en otras citas bíblicas que este es un método que siempre el diablo ha usado. Lo usó con la iglesia primitiva, de infiltrar sutilmente falsos maestros a la iglesia y estando dentro propagar errores doctrinales para contaminar la fe pura de la iglesia. Noten cómo dice Gálatas 2:4, hablando de los falsos maestros judaizantes que querían imponer de nuevo el rito doloroso de la circuncisión.
Y noten cómo dice Pablo en Gálatas 2:4. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas. ¿Cómo? Falsos hermanos introducidos a escondidas, que nos den a sospechar. O sea que un falso maestro puede ser un miembro de la iglesia. Un falso maestro puede ser el hermano Rafael Díaz. Un falso maestro puede ser alguien de que no despierta sospecha. Un falso maestro puede ser un pastor muy famoso que la gente lo sigue. Un falso maestro puede ser algún erudito teólogo. No descartamos la idea. Aquí dice el Espíritu de Profecía y la Biblia. A esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducir a esclavitud. O sea que estos falsos maestros, a pesar de que introducen errores doctrinales, usan la lengua para hablar mal de los siervos de Dios y venir a espiar. Son espías para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Tremenda cita. Y lo repite también Judas, capítulo 1, versículos 3 y 4, que el error doctrinal, la falsa enseñanza se introduce en la iglesia y se levantan dentro de la iglesia por falsos maestros que también se levantan dentro del pueblo. Judas capítulo 1, versículo 3 al 4, amados. Noten que Judas habla con amor, amados. Y quiero hacer otro paréntesis aquí, hermano. El amor también implica desenmascarar los falsos maestros y la falsa doctrina. Ahora se dan cuenta por qué a este canal le puse apología adventista. Porque el objetivo es presentar la verdad bíblica y desenmascarar los falsos maestros y las falsas doctrinas. Y no importa si los falsos maestros son de afuera o son dentro, porque no podemos ser exclusivistas. Eso sería ser hipócrita, que solamente nosotros prefiramos desenmascarar los falsos maestros de afuera y los descuidamos de los de adentro. Eso sería ser de doble moral. Tengamos cuidado, hermanos, debemos de ser equilibrados. La Biblia lo dice. El amor también implica defender la doctrina, defender la fe. Judas, noten lo que está diciendo. No me venga diciendo, amigo y hermano, de que esto no tiene nada que ver con amor, porque hay un falso evangelio. Ya lo vimos, el amor impío. Vayan a ver la predicación. El amor impío. Háblame de amor, háblame de cosas cariñosas que me hagan sentirme bien en la silla de la iglesia. Háblame cosas cariñosas que me hagan llorar. Tengamos cuidado, eso es satánico. El amor implica también defender la verdad de Cristo, y muchas veces esta verdad acarrea afrontaciones y persecuciones. Amados, dice Judas, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. O sea, esto es importante porque tiene que ver con salvación. Si usted cree de que solamente el pecado lo puede hacer que se pierda, la Biblia también enseña de que una falsa doctrina lo puede llevar a la condenación eterna y a pervertir el evangelio de Cristo. También una falsa doctrina. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado. ¿Cómo? Han entrado. ¿A dónde? A la iglesia. Algunos hombres han entrado encubiertamente. Esta palabra debería traducirse como disfrazados. ¿Saben qué es un disfraz? Un disfraz que no despierta sospechas. Encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para la condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios y al único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Tremendo. Noten cómo dice Pablo en 2 Corintios 11, 13 y 15. Qué tremendo. Por todos lados la Biblia enseña esto, de que el error y los falsos maestros se levantan dentro de la iglesia, dentro del pueblo. 2 Corintios capítulo 11, versículo 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no os maravilla.
Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también nuestros ministros o sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. O sea, falsos maestros, falsos apóstoles y obreros fraudulentos que se disfrazan para meter el error, porque también el diablo se disfraza de ángel de luz. Este es el mejor método y táctica que tiene el diablo para engañar al pueblo. Ángel de luz, como dice un dicho muy famoso, no todo lo que brilla es oro. No nos dejemos guiar por las apariencias, no nos dejemos guiar porque predica bien o elocuente, no nos dejemos guiar por el alto puesto o el PH que tiene. El PH significa erudito. No nos dejemos guiar porque es famoso en la iglesia. No, tengamos cuidado, hermanos, abramos los ojos y el cerebro. El diablo es astuto y no es evidencia de que alguien esté diciendo la verdad, que sea muy florido para predicar, que sea muy elocuente para predicar, o que me cite muchos textos bíblicos, porque el diablo se disfraza también como ángel de luz para meter sus errores. Por eso, hermanos, que nosotros, cada quien, debemos de hacer un estudio personal de las verdades que nos distinguen como pueblo. Debemos de empezar cada evidencia, si lo que dice el hermano Rafael es verdad, si lo que dice tal predicador es verdad, si lo que dijo tal erudito es verdad, si lo que dijo tal erudito en un libro es verdad. Tenemos que hacer nuestro propio criterio y no depender del criterio de otro, porque el que depende del criterio de otro, tarde o temprano se extraviará. Noten como dice Apocalipsis 2:12: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. ¿A cuáles malos? Y has probado a los que se dicen ser apóstoles. Malos que se infiltran a la iglesia, que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tremendo. Pero noten que el mismo principio, dentro que están los falsos apóstoles, pero que no lo son, son mentirosos. Ahí mismo en Apocalipsis 2:9: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, pero no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Así le llama la palabra de Dios a los impíos y a los apóstatas dentro del pueblo, que infiltran errores doctrinales y extravían al pueblo con falsas enseñanzas. Son sinagoga de Satanás, los hijos de Satanás. O sea que Satanás también tiene su iglesia. ¿Y cómo se le llama en Apocalipsis? Sinagoga de Satanás. Ahora, para terminar y para aterrizar en este estudio, ¿cómo poder detectar un falso maestro y cómo poder contrarrestarlo? Un versículo muy conocido entre los adventistas es Isaías 8:20: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Si un hermano no estudia, ¿cómo va a poder detectar el error? ¿Saben cuál es la evidencia de que un hermano no estudia? Y quiero meterme en algo caliente, hermanos, en este punto. ¿Cómo identificar que un hermano no estudia la palabra de Dios? Y esto ya lo he notado en varios. Cuando un hermano no estudia la palabra de Dios, a cualquier disparate le dice amén. Esa es una evidencia de que ese hermano no estudia. Y he notado aún en la iglesia que hay hermanos que están diciendo una enseñanza que no es correcta y que están interpretando mal el texto, sacándolo de contexto. Y hay hermanos que por inercia o por automáticamente dicen amén. Esa es evidencia que los hermanos no estudian. Y otra evidencia que los hermanos no estudian es cuando se dice la verdad, allí no dicen amén, cuando deberían de decir amén. Pero cuando alguien dice el error, dice amén. ¿Y saben cuál es otra evidencia que un hermano no estudia? Analicen lo que estoy diciendo. En las redes sociales yo he notado que hay hermanos de que comparten material en sus muros de Facebook o de cualquier red social, y estos hermanos ni tan siquiera leen lo que están compartiendo.
He corregido a varios hermanos en privado, le he dicho: hermano, ¿y usted por qué está compartiendo esto? Mire lo que dice, grandes blasfemias, lo que dice, lo que compartió el hermano. Y el hermano viene a decir: disculpe, mi hermano, no lo había leído. Porque esa es evidencia que los hermanos no estudian, comparten cosas a lo loco, solamente porque miran una imagen bien bonita, pero tal vez el texto dice una gran blasfemia, y están usando su muro para que otro lea esa gran blasfemia, y así el error se comparte. Porque hay hermanos que son tan ingenuos que solamente se dan guiar. Si una imagen en Facebook tiene una imagen bien bonita, bien hermosa, la comparten, aunque el texto diga una gran blasfemia, una gran herejía. O otros son ingenuos de otra manera, comparten algún material apóstata en las redes sociales solamente porque vieron el título nada más, pero no leyeron el contenido del cuerpo del estudio. Esa es evidencia que los hermanos no estudian. Otra evidencia de que la hermandad no puede estudiar la Biblia, ¿saben cuál es? Es cuando un hermano no estudia, sus argumentos que da son muy débiles. Cuando un hermano no estudia, se nota que no puede responder cuando le preguntan algo, porque los hermanos no están estudiando. Esa es evidencia. Ahora, ¿qué pasa si un maestro falso introduce en la iglesia un error sutil, mezclado con suficiente verdad, con un poco de error? Si estos hermanos no están estudiando, ¿cómo van a poder detectarlo? Ya vimos cómo el error se mete sutilmente, obreros fraudulentos que se disfrazan. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer si no estudiamos? ¿Cómo vamos a responder con un escrito está, si ni tan siquiera sabemos si eso está escrito? ¿Me estoy dando a explicar? No podemos decir escrito está, porque ni tan siquiera sabemos si eso está escrito, porque no leemos ni estudiamos. No estudiamos, y la mejor forma para contrarrestar el error y analizar quién dice la verdad y la mentira es estudiando a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y quiero explicar otro detalle antes de leer dos citas. Cuando se dice a la ley y al testimonio, en los tiempos de Isaías se quería decir así, o se debería de leer así: a la ley, lo que dice la Torá, los escritos de Moisés, y los testimonios, los evedim, los que dicen los profetas. En otras palabras, Isaías está diciendo, porque esa era la Biblia que existía en los tiempos de Isaías, lo que dicen los escritos de Moisés y lo que dicen los profetas, el que no hablaren conforme a esto es porque no les ha amanecido, porque en los tiempos de los profetas eso era lo que existía como Biblia. Hoy para nosotros la expresión ley y testimonio debería significar así: todo lo que dice Moisés, los profetas y los apóstoles. La verdad tiene que estar fundamentada en todas las escrituras, en la Torá, en los evedim y en los apóstoles y profetas. No me vengas citando un versículo aislado de contexto. Una doctrina no se sostiene de esa manera. Una doctrina tiene que fundamentarse lo que enseñó Moisés en su palabra, en los escritos de la Torá, lo que enseñaron los profetas y cómo lo amplifican los apóstoles. Esa es la doctrina de Cristo, una doctrina que tiene su principio y sigue por todas las páginas de la Biblia y culmina en el libro de Apocalipsis. Esa es la doctrina que esté fundamentada en lo que dicen los apóstoles y los profetas. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Voy a leerles dos citas para terminar, de Elena de White. Conflicto de los siglos, página 506, párrafo 2. No hay nada que el gran seductor tema, que tema tanto como el que nos demos cuenta de sus artimañas. El diablo teme eso. El diablo le da miedo ver que el pueblo de Dios esté estudiando la Biblia y orando. El diablo tiembla, porque el diablo sabe de que un hijo de Dios, por humilde que sea, si se aferra a Cristo y a su palabra, será más poderoso que una legión de demonios. Inclusive, dice el Espíritu de Profecía que cuando el diablo ve que un hijo de Dios está orando y estudiando la Biblia, el diablo teme a eso. Eso es lo que le teme. El diablo no le teme a las iglesias grandes. El diablo le teme a las iglesias que son llenas de oración y estudio de la palabra. Tremendo. No hay nada que el gran seductor tema como tanto que nos demos cuenta de sus artimañas. Para mejor disfrazar su carácter, aquí está otra vez el disfraz, para mejor disfrazar su carácter y encubrir sus verdaderos propósitos,
se ha hecho presentar de modo que no despierta emociones más poderosas que las del ridículo y del desprecio. Le gusta que lo pinten deforme, repugnante, mitad animal y mitad hombre. O sea que el diablo le encanta, hermanos, que la gente lo pinte así con cachos, con cola, con un tridente así bien horrible, como lo presenta Hollywood, porque a través de esa máscara oculta sus verdaderos planes. Pero el diablo no es así. El diablo es un ser hermoso, un ángel de luz, aunque hoy, dice el Espíritu de Profecía, que hoy se ha demacrado por tanto mal, su piel cuelga de su rostro y de su cuerpo. Está todo deteriorado y demacrado. Pero el diablo no es con cachos, ni con tridentes, ni todo espantoso, ni con cola, como lo presenta Hollywood y el cine de terror. Aquí dice que le gusta que lo pinten deforme o repugnante, mitad animal y mitad hombre. De esa manera oculta sus malévolos propósitos. Pero noten que el diablo teme que nosotros nos demos cuenta de sus artimañas. Noten cómo dice esta otra cita, Conflicto de los Siglos, página 579, párrafo 1. A la ley y al testimonio, si no dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y se cita Isaías 8:20. Al pueblo de Dios se le indica a que busque en las Sagradas Escrituras su salvaguardia contra las influencias de los falsos maestros. ¿A dónde está nuestra única salvaguardia? Aquí, en las Escrituras. Contra la influencia de los falsos maestros y el poder seductor de los espíritus tenebrosos. Satanás emplea cuantos medios pueda para impedir que los hombres conozcan la Biblia, cuyo claro lenguaje revela sus engaños. Tremenda cita. El diablo quiere mantener al pueblo de Dios ignorante de las Escrituras, porque el diablo sabe de que el que conoce este libro va a poder detectar sus engaños satánicos a la ley y el testimonio. Si no lo harán conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Nosotros estas citas se las hemos aplicado a católicos y protestantes, y está bien, pero esta cita también aplica para los falsos maestros dentro de la iglesia, no importa quién sea, a la ley y al testimonio. Si no van conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Yo te invito, amigo y hermano, que estás escuchando esta presentación, dedica tiempo a la oración, dedica tiempo al estudio de las Escrituras. Eso te va a ayudar a que crezcas espiritualmente y te va a hacer poderoso en tu carácter. Y cuando vengan las tentaciones, tú vas a estar fuerte. La gente que no ora, la gente que no estudia la Biblia, es una persona que está débil y desnutrida espiritualmente. Por eso es que cuando viene la tentación, caen presa fácil del diablo. Pero una persona que ore y estudie la Biblia será fuerte y gigante en la fe. Y Cristo fue nuestro ejemplo. Cristo, el Hijo de Dios, tuvo que orar estando en condición de hombre. Demostró que la oración y el estudio de las Escrituras es de vital importancia para que el cristiano se mantenga vivo en la fe y nunca ceda a las tentaciones del diablo. Y esta es una evidencia, hermano y amigo que estás escuchando. Una persona que se descuida de la oración y del estudio de las Escrituras es una persona que está muerta espiritualmente y el diablo la tiene en su mano. Pero si una persona lee y ora, es una persona que está fuerte en la fe. Y venga lo que venga, su fe estará viva porque está fundado en la roca, y la roca es la palabra de Cristo. Hermanos, oremos, dediquemos estudio a la Biblia. Hay hermanos que dicen, hermano, no me queda lugar. Excusas. Hay otros hermanos que dicen, hermano, no se me queda nada en el cerebro. Excusas. Y saben que un hermano me decía eso, hermano, fíjese que a mí no se me queda nada en la mente. ¿Por qué será que yo escucho sus sermones? Me gusta cómo usted los presenta porque son bíblicos. Pero fíjese que al momento que los terminé de escuchar, no tengo nada en la mente, se me van de la mente. ¿Por qué es así? Y de tanto platicar con él lo descubrí, hermano, de que el hermano le ponía poco interés al estudio de las Escrituras. No le pone interés. La falta de interés muchas veces hace que nosotros no crezcamos en conocimiento espiritual de la Escritura. Para todo hay tiempo, no ponga excusas, hermanos. Y saben, hermano, hay quienes dicen así, hermano, yo no puedo leer.
Esa es otra excusa. Yo conocí un hermano, como yo siempre, hermanos, me ha gustado hacer obra misionera, predicar el mensaje, porque esa es mi forma de presentar el mensaje, enseñar la doctrina, buscar personas del mundo negro, del mundo oscuro, para presentarles el mensaje. Por algo Dios me eligió, porque sé que de alguna manera puedo llegar a esa clase de personas, porque Dios me sacó de eso. Pero es interesante que haciendo obra misionera hace mucho tiempo, aquí en un lugar donde es muy peligroso, encontré a un hermano humilde, ya de aproximadamente unos 60, 70 años, aproximadamente. Y el hermano me invitaba a hacer obra misionera y le gustaba que yo fuera con él porque yo presentaba el mensaje claro y diáfano a las personas que estábamos dando el estudio. Era claro, siempre ha sido claro. Y el hermano me invitaba a dar estudio bíblico. Lastimosamente el hermano ya pereció, ya murió. Pero eso lo tengo en la mente, que el hermano le encantaba salir a dar estudio bíblico conmigo. Inclusive yo estaba acostado en la hamaca relajándome. Y el hermano me decía, hermano Rafael, vamos a dar un estudio. Y vamos pues, le decía el hermano. Me ponía los zapatos, me cambiaba, agarraba mi Biblia, mi mochila con mi Biblia y salíamos. Pero lo interesante es que lo que me llamó la atención es de que este hermano, yo me le quedaba viendo a este hermano y el hermano solo sacaba la Biblia y se la ponía en las piernas. Pero a la hora de estar dando estudios, el hermano decía, como dice Mateo, como dice Juan. Y yo me le quedaba viendo al hermano, como dice Isaías. Que un montón de versículos. Y decía los versículos textualmente, como decía el texto. No solamente citaba las citas, sino que también lo leía el texto. Lo leía, pero en sus labios, no es que lo leía en la Biblia. Y yo me quedaba viendo, sorprendido, hasta una vez que tuve curiosidad y le dije, hermano, quiero hacerle una pregunta, le digo. ¿Y usted por qué no lee la Biblia? Sino que solamente da los textos bíblicos y los lee en su mente y en sus labios. Y él me dijo, mire hermano, me dijo, yo no puedo leer. Y cuando me dijo así, hermano, fue quedé como en shock, porque yo estaba confundido. Por eso es bueno preguntar, para no hacer conjeturas antes o hacer preconceptos. Me quedé en shock. El hermano me dice, hermano, yo no puedo leer, nunca aprendí a leer. Mis padres eran de escasos recursos, nunca me mandaron a la escuela. Trabajé toda mi vida en el campo para ayudarle a mis padres a cultivar y para que pudiéramos tener comida en la casa. Así que nunca tuve la oportunidad de ir a una escuela. ¿Sabe? Me dijo, lo que yo puedo de la Biblia es porque yo me lo he memorizado de tanto oír la palabra de Dios cuando predican. O sea que el hermano se memorizaba los textos bíblicos cuando oía a los predicadores en la iglesia, y todo lo que se podía era de memoria porque lo había escuchado y se lo había grabado en su mente. Por eso les digo, hermanos, que no hay ninguna excusa. El que quiere puede, querer es poder. El hermano había crecido en conocimiento de tanto escuchar predicaciones. Y lo que me gustó, lo que dijo el hermano después, hermano, me dijo, hermano Rafael, mire, me dijo, yo a la iglesia adventista entré por Cristo, no por los hermanos. Yo he visto en la iglesia cosas de que podrían ser excusas para yo retirarme de la iglesia adventista, pero yo no entré a la iglesia por los hombres, sino yo entré por Cristo y su verdad. Llegué a la conclusión de que la iglesia adventista tiene el mensaje genuino y verdadero para esta etapa de la historia, y que la iglesia adventista es la iglesia verdadera por convicción. Y yo voy a la iglesia por oír la palabra de Dios. Yo no voy por criticar a los hermanos, por ver en qué se equivocaron los hermanos. A mí no me interesa eso, porque mientras estemos aquí en la iglesia, en este mundo, la iglesia será débil e imperfecta. Por eso mi mirada es Cristo y su palabra. Y cuando voy a la iglesia, voy por oír la palabra de Dios, no por ir a oír a los hermanos y a criticar a los hermanos. Agarren esta información, hermano. No vaya a la iglesia por ir a criticar a un hermano cómo va vestido, o cómo va una hermana vestida. No venga a eso a la iglesia. Si usted viene a eso, mejor no venga.
El objetivo de venir a la iglesia es a escuchar la palabra de Dios, no venir a criticar al predicador en qué se equivocó o si dijo una palabra mal. No estamos hablando de errores doctrinales, esa es otra cosa. Porque algunas veces uno como predicador inconscientemente se equivoca, inconsciente. Pero viendo los fariseos y los falsos maestros, están viendo en qué se equivocó el predicador para sacarle defectos. Y yo no voy a eso, me dijo el hermano, yo voy a escuchar la palabra de Dios. Por eso yo puedo las escrituras, porque me las memoricé. Y yo me quedé impactado. Y eso nunca se me sale de la mente aquí lo que me dijo el hermano. Que de tanto oír los versículos bíblicos, se aprendió la Biblia en su mente, muchos textos bíblicos. Él daba estudio, no importa qué lección de la fe de Jesús era, él la daba sin usar la Biblia, pero citaba los textos. Wow, decía, tremendo, tremendo. Aquí donde yo llegué a la conclusión, no hay ninguna excusa. Los hermanos que ponen excusa es porque no quieren nada, y eso es una excusa que ponen. Para terminar, ¿saben cómo es esto? Y esto ya me ha pasado a mí. Algunas veces cuando uno va al supermercado, y en el supermercado, algunas veces por error no cambiaron el precio del producto, y el precio del producto que uno va a llevar tiene el precio antiguo, y algunas veces está barato. Antes estaba barato, y algunas veces ya me ha pasado así. Por ejemplo, cuando voy a comprar cornflakes de Kellogg, me gusta mucho el cornflake de Kellogg's. Algunas veces está barato y otras veces está caro. Y resulta que esa vez estaba barato. Allí el precio decía barato. Y lo fui a pagar a la cajera. Pero resulta cuando la cajera ya me iba a cobrar, me dice que el producto que estaba llevando valía otro precio. Y sinceramente yo no andaba suficiente dinero para comprar tanto, porque había comprado muchas cosas. Entonces lo que dije es, voy a regresar por el producto. Por no decir, no lo voy a llevar. Y esto lo hemos dicho muchas personas. No lo voy a regresar por el producto, o voy a volver, o ya regreso. Pero lo que está diciendo, en otras palabras, es no lo voy a llevar. Así es los hermanos que ponen excusa. Los hermanos que ponen excusa es por no decir no quiero. Las excusas son del diablo y vienen desde el Génesis. La primera excusa fue Eva, que le echó la culpa a su marido. Y el marido vino a echarle la culpa a la serpiente. Indirectamente se le echaron la culpa a Dios por haber creado a la serpiente. Así hay muchos hermanos que ponen excusa por no decir no quiero nada con el evangelio. Hay hermanos que ponen excusa, hermanos, no me queda tiempo, paso trabajando mucho. Excusas. El que quiere puede. Estudie la palabra, hermanos, no descuide su vida espiritual. Dedique tiempo a la oración, al estudio, testifique y verá que su vida va a crecer espiritualmente. Y cuando vengan los problemas y las pruebas a su vida, usted va a estar fuerte en la fe y eso no le va a causar daño, porque usted tiene sus promesas, las promesas de Cristo impregnadas en su mente y en su corazón. Hermanos, Dios nos bendiga y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Dios les bendiga. Vamos a orar. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por tu palabra, porque son ellas según este mundo de tinieblas. Gracias por tu misericordia, porque tú nos acompañaste en este estudio. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios nos bendiga, hermanos, y la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Y para terminar, hermanos, quiero que se suscriban al canal, inviten a hermanos para que puedan oír esta clase de temas. Compártanos por WhatsApp, por Telegram, mándelos por mensaje, porque nunca sabemos si una persona va a creer en el Evangelio a través de esta palabra. Dios nos bendiga, hermanos. Sigan orando por este ministerio y apoyen este ministerio con sus oraciones. Y Dios nos bendiga. Y si no nos vemos aquí en esta tierra, nos veremos en la patria celestial. Dios nos bendiga.